Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a Curiosidades Bíblicas. Llegó la luz. Despierta, tú que duermes. Hagamos juntos una red evangelística y conquistemos el mundo para Jesús, sin religión, sin dogmas, sin doctrina, solo con su verdad y la ayuda del Espíritu Santo de Dios. ¿Me ayudarías? ¿Te animas? Comparte, suscríbete y dame un me gusta. Gracias y bendiciones. Hoy continuaremos con nuestra segunda parte sobre la semilla de la fe. Y nos vamos a enfocar en lo que nos cuenta en el idioma original hebreo lo que fe es. Fe en hebreo es emuná. Significa verdad, fidelidad y firmeza. Cada vez que es mencionada en la Escritura, se está refiriendo a la única verdad absoluta, firme e inconmovible, y fiel a lo que está escrito. Emuná es la verdad espiritual que nos sustenta, en la que nos apoyamos. Ella no está basada en la razón, ya que no es con la razón que vamos a poder alcanzar la certeza de esa verdad divina. La emuná se puede comparar con algo que ya hemos visto, aunque nuestros ojos físicos no la hayan visto aún. Con la razón la podemos entender, pero la convicción no viene por el razonamiento. Por lo tanto, la emuná es mayor que la razón. Cuando alcanzamos a tener esa clase de fe, ella hace parte de nuestra esencia. Así que, aunque no lo crean, emuná o fe va más allá que simplemente creer. Es una convicción innata que trasciende a la razón. Va más allá de lo lógico, porque en su etimología está la raíz emun, que quiere decir verdad, verdadero, establecido, fiel e integridad. Lo que nos indica que la emuná es una verdad establecida como única, íntegra y podemos confiar en su fidelidad. Emun literalmente es solo utilizada en el Antiguo Testamento una sola vez, que es cuando Dios anuncia la partida de Moisés de esta tierra y le da un cántico para que lea al pueblo. Y en este cántico Yahweh anuncia la infidelidad en la que el pueblo caería y por eso los llamó infieles. Leamos. Escriban pues este cántico y enséñenselo al pueblo, para que lo cante y sirva también de testimonio contra ellos. Cuando yo conduzca a los israelitas a la tierra que juré dar a sus antepasados, tierra donde abundan la leche y la miel, comerán hasta saciarse y engordarán, e irán tras otros dioses y los adorarán, despreciándome y quebrantando mi pacto. Los que creen y practican esta clase de fe se les llama en hebreo emunim, que viene del verbo amán, que quiere decir verdad, confiable, establecido, estar firmes, fiel. Por lo tanto, cuando aún usando el razonamiento y el análisis de los hechos, seguimos confiando porque estamos creyendo que esa verdad es inequívoca, fiable y segura, y esa misma verdad nos ha ayudado a comprender mejor lo que no se ve. Una persona que tiene esa clase de emuná nunca podrá negar su fe, porque hacer eso sería como negar su propia esencia o existir. Romanos 1, 16, 17 nos dice así. A la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos, primeramente, pero también de los que no son judíos. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. En Proverbios nos dice que un mentiroso no es un testigo veraz, pero el que se mantiene fiel y firme se le llama emunim. Proverbios 14:5 lo dice así. El testigo veraz jamás miente, el testigo falso propaga mentiras. Y Isaías 26 nos dice que al que guarda su verdad, Él nos guardará en completa paz. Texto que lo relaciono con el concepto que aprendimos la semana pasada del lenguaje ancestral de la India llamado sánscrito, donde relaciona la mente, el corazón y la respiración para la fe. Leamos Isaías 26 del 2 al 3. Abran las puertas para que entre la nación justa que se mantiene fiel. Al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Y emuná
aparece por primera vez en la Escritura en Éxodo 17:12, como firmeza y soporte, donde dice que a Moisés le ofrecieron una piedra para que se sentara sobre ella, lo que tipifica que los que le sirvieron de apoyo lo ayudaron a permanecer firme con la solidez que da la emuná, que es la verdad de Dios, levantándole sus manos, que simboliza la capacidad de ejercer poder o fuerza, de permanecer en las manos del Todopoderoso. Y así Moisés pudo descansar en la verdad de la palabra de Dios y permanecer firme y fuerte hasta que el pueblo ganó la batalla. Muchas veces necesitamos del hermano para que nos levante los brazos, y cuando nos sentamos sobre la roca que es Cristo, podemos reposar en Él. Él es nuestro reposo y Él es la verdad en la que podemos confiar. Moisés necesitó ayuda de 2 varones para que le mantuvieran sus brazos levantados y estén así firmes para poder vencer al enemigo. Esos 2 varones que ayudaron a Moisés se les llama en el hebreo Nehemán, porque tipifican a los que dan el apoyo cuando necesitamos ayuda espiritual, de la verdad de Yahweh, donde nos apoyamos para poder vencer a nuestro enemigo, que es lo único que nos puede mantener firmes, fieles y seguros. Leamos Éxodo 17:12. Cuando a Moisés se le cansaron los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Luego Aarón y Hur sostuvieron sus brazos, uno el izquierdo y otro el derecho, y así Moisés pudo mantenerlos firmes hasta la puesta del sol. Permítame ir de vuelta a la palabra Nehemán, porque lo impresionante de esta palabra es que cuando una persona tiene verdadera fe y es fiel a esa verdad, o tiene fe, en hebreo se le llama así, Nehemán, ya que en esta palabra se relaciona o tipifica a las personas que ayudan y ofrecen apoyo y soporte sinceramente a otros. Por eso es que a los varones que le levantaron los brazos a Moisés se les puede considerar como Nehemán, porque sirvieron de apoyo para ayudarlo a levantarse. Y también es aplicado a esas personas que se hacen cargo de hijos ajenos o de sus propios hijos. No necesariamente es aplicable a una madre o a un padre biológico, sino que puede ser dado a las personas que adoptan, a una enfermera o a alguien que toma cargo de otro para cuidarlo. Un ejemplo bíblico lo podemos encontrar en el libro de Ruth, donde Noemí se hizo cargo del hijo de Ruth y se encargó de criarlo. Leamos Ruth 4:16-17. Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las vecinas decían, Noemí ha tenido un hijo. Y lo llamaron Obed. Este fue el padre de Isaí, padre de David. De este término lo podemos ver en Números 11:12, cuando Moisés se quejaba con Dios. Números 11:10-15 que leo. Moisés escuchó que las familias del pueblo lloraban, cada una a la entrada de su tienda, con lo cual hacían que la ira del Señor se encendiera en extremo. Entonces, muy disgustado, Moisés oró al Señor, si yo soy tu siervo, ¿por qué me tratas mal? ¿Por qué me niegas tu favor y me obligas a cargar con todo este pueblo? ¿Acaso yo lo concebí o lo di a luz para que me exijas que lo lleve en mi regazo como si fuera su nodriza y lo lleve hasta la tierra que prometiste a sus antepasados? Todo este pueblo viene llorando a pedirme carne. ¿De dónde voy a sacarla? Yo solo no puedo con todo este pueblo. Es una carga demasiado pesada para mí. Si este es el trato que vas a darme, me harás un favor si me quitas la vida. Así me veré libre de mi desgracia. Solo en el idioma hebreo bíblico es que en realidad podemos apreciar la belleza de la escritura. ¿Por qué digo esto? Porque veo que todas estas raíces y etimologías que hemos visto provienen inclusivamente de la palabra emuná y amán, y llevan la relación como un padre a una madre adoptiva. Y Dios es nuestro padre adoptivo o padre espiritual. Mardoqueo tomó como a su propia hija a su sobrina Esther. Aunque no aparece la palabra Nehemán, su acción lo categoriza como tal, porque él la crió como su propia hija. Esther 2:7. Mardoqueo tenía una prima llamada Hadasá. Esta joven, conocida también como Esther, a quien había criado porque era huérfana de padre y madre, tenía una figura atractiva y era muy hermosa.
Al morir sus padres, Mardoqueo la adoptó como su hija. ¿Ven? Esa es la obra de un Nehemán. Nuestro mejor apoyo para dar es compartir la verdad del invisible. Hablemos ahora de la clase de fe que le complace a Dios, ya que sin esta fe es imposible complacer a Dios. A Dios solo se le complace con la obediencia. Hebreos 11:6 dice: Y sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. En el original griego, en vez de decir agradar, dice complacer. ¿Será que la fe sin obras tiene que ver con nuestra salvación eterna? Santiago 2, del 14 al 17 nos dice que: Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les deáis las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La Escritura menciona que al padre Abraham, al creer a Dios sin haber visto, solo por creerle sus promesas, le fue contado como justicia. Esto quiere decir que a Abraham no le fue contado por haber obedecido ninguna ley, solo por el hecho de haberle creído, y esto parece haber sido suficiente para Dios. Pero con el tiempo le fue dado ese hijo. Pero Abraham sufrió muchas pruebas. Una de las que no pasó fue el obedecer a su esposa de tomar a Agar como mujer para procrear al hijo que Dios le había prometido y aún no le había dado. Y así demostró dudas de lo prometido por Dios. Pero cuando Dios le pidió que enviara a Agar junto con su hijo Ismael, él lo hizo de inmediato, para no sentarse en ese pensamiento y no dudar más, porque ya había madurado y aprendido la lección de confiar en Dios. Las pruebas son las que nos hacen madurar y crecer en nuestra fe. Es a través de ellas que Abraham fue perfeccionando su fe con obras, y una de las pruebas más grande, si es que no fue la más grande, y la demostración mayor de fe, fue cuando Dios le pide que le dé en sacrificio a ese hijo, por la cual Abraham comenzó a creer en Dios, y que por creer en esa promesa fue que Dios se lo contó por justicia. Y ahora Dios se lo pide como un sacrificio. ¡Wow! Tremenda demostración que ahora tenía que hacer Abraham de fe para Dios. O tenía que negarse o rebelarse contra Dios, o confiar, como él dijo a su hijo: Dios proveerá, hijo mío. Pero a este punto ya él confiaba en Dios, y lo iba a hacer a pesar de su gran dolor. Hermanos, eso es fe. Eso es emuná. Que tenemos que sacrificar algo para complacer a Dios, y Él se agrade de nosotros. De manera que ahora todos los que creen en las promesas que están escritas en la palabra de Dios, se nos es contada por justicia. Es por eso que ahora Pablo nos dice que si creemos en Jesús, es porque estamos creyendo tanto en la palabra de Dios como en sus promesas. Y ahí está nuestra justificación. Y Pablo da testimonio de que los judíos son muy celosos de Dios, pero no son celosos necesariamente por el conocimiento que tienen acerca de Yahweh, ya que si fuera por ese conocimiento, tendrían que saber que la justicia de Dios viene por creer por fe, que todo eso que la Escritura dice es verdad y se cumplirá. Pero ahora ellos han establecido sus propias leyes a seguir. Veamos qué es lo que nos dice Romanos 10 del 1 al 3. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y sigue diciendo: Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas, vivirá por ellas. Esta referencia la podemos encontrar en el libro de Levíticos 18:5, donde Moisés les dice que si quieren vivir, tendrán que seguir todo lo que está escrito en su palabra.
y eso es justicia para Dios. Pero como Él sabe que no lo podrán hacer, como hasta ahora lo hemos visto, nadie puede cumplir todas esas leyes escritas, porque no las han podido comprender. El único que las cumplió fue Jesucristo, y por eso fue que Él vino a dar explicación de ellas, para que puedan vivir. Leamos Levítico 18 del 1 al 5. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: Yo soy el Señor vuestro Dios. No imitarán ustedes las costumbres de Egipto, donde antes habitabais, ni tampoco las de Canaán, a donde os llevo. No se conducirán según sus prácticas, sino que pondrán en práctica mis leyes y cumplirán cuidadosamente mis estatutos. Yo soy el Señor su Dios. Obedezcan mis estatutos y mis leyes, pues todo el que los obedezca vivirá por ellos. Yo soy el Señor. Tenemos que saber qué fue lo que el apóstol nos quiso decir con esta frase de el fin de la ley es Cristo. ¿Acaso quiso Cristo venir a cancelar la ley de Moisés? Por supuesto que no. Lo que sucede es que Yahweh dio a Moisés las leyes que todos tenían que cumplir para que pudiesen vivir, pero como era imposible que ellos las cumplieran por causa del pecado que ahora dirigía sus mentes, y Él, siendo justo, preparó la manera de poder justificarlos, por amor. Y ese fue por medio de Cristo, el cual debía cumplir todas las leyes de Moisés, las cuales tenían que ser cumplidas para así poder ser el que lo justificara. Por lo tanto, lo que todo esto nos está indicando es que Cristo Jesús era el medio por el cual íbamos a ser llamados justos. Ya no era por cumplir la ley, sino por creer en Cristo Jesús. Permítame ponerles un ejemplo para poder comprender este asunto y no malinterpretarlo, porque ya he escuchado muchas veces que dicen que Jesús vino a cancelar las leyes de Moisés, que ya son obsoletas, lo cual no es cierto. El ejemplo lo voy a hacer con una analogía similar entre personas con la misma condición de vida para que la analogía sea justa y aplicable. Está escrito que todos tenemos que cumplir con todas las leyes y preceptos de Dios. Y en mi analogía, el ganador o el que cumpla con esta condición durante 40 días consecutivos, viviendo en un total cumplimiento de las condiciones, obtendrá el título de el Redentor, que le garantizaría al Padre que aquel hombre que crea en el ganador o el Redentor le siga y le obedezca en todo. Sería como si él también hubiese cumplido las leyes y preceptos que él cumplió. Ese hombre ganador fue Jesús. Él no solo vivió los 40 días en un desierto pasando todas las pruebas y tentaciones, sino que vivió 33 años, toda su vida en completa santidad. ¿No escogería usted creer en Jesús, sabiendo que a usted le es imposible cumplir todos esos 613 preceptos de las leyes de Dios? Bueno, eso no sucedió. Ellos prefirieron seguir sus propias leyes que a Jesús. Eso mismo quiere decir este texto. Jesús es ahora la meta a alcanzar para poder vivir eternamente en santidad. Él fue quien cumplió las reglas del juego. Él fue el quien se ganó el respeto de todos, el título de Redentor. A Él es quien le debemos preguntar cualquier duda. Ahora, Él es el fin de todo. Él es nuestra meta. Nos la puso más sencillo. Él se ganó el derecho de justificar a todo aquel que cree en Él. Y es el que el apóstol nos quiso decir en los siguientes textos. Ahora pues, el apóstol continúa explicándonos acerca de la justificación por medio de tal fe. Tal y como lo hizo nuestro padre Abraham. Dios no necesitó bajar de los cielos para que él creyera. Él escuchó su corazón y obedeció, y por eso le fue contado por justicia. Y Pablo, apoyándose en la referencia que está escrita en Deuteronomio 30:12, donde Dios pone al pueblo a que escojan entre vivir o morir. Vamos a leer primero Romanos 10, 6 al 8 y luego vamos a buscar la referencia en el Antiguo Testamento. Romanos 10, 6, 8 dice: Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo, o, ¿quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra,
en tu boca y en tu corazón. Y Deuteronomio, que lo podemos entender más claramente, dice: Este mandamiento que hoy te ordeno obedecer no es superior a tus fuerzas ni está fuera de tu alcance. No está arriba en el cielo, para que preguntes, ¿quién subirá al cielo por nosotros, para que nos lo traiga, y así podamos escucharlo y obedecerlo? Tampoco está más allá del mar, para que preguntes, ¿quién cruzará por nosotros hasta el otro lado del mar, para que nos lo traiga, y así podamos escucharlo y obedecerlo? No. La palabra está muy cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón, para que la obedezcas. Mira, hoy te doy a elegir vida y prosperidad o muerte y destrucción. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumplas sus mandamientos, estatutos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra a la cual vas a entrar para tomar posesión de ella. Está claro que Yahweh les dijo a los israelitas que no había necesidad que nadie bajara de los cielos, ni estaba más allá de los mares para que viniera a explicarnos esta ley, porque ella ha sido escrita en nuestros corazones. Más cerca de nosotros no podía estar, para poder escucharla y obedecerla. Eso es por fe. Estaba más cerca de lo que ellos se imaginaban, y entiendo que si el primer Adán no hubiese pecado, no hubiese habido necesidad de enviar a Jesús a explicarnos los preceptos de Dios y morir en la cruz por nuestra falta de fe. Entonces, veamos qué es lo que Pablo nos dice que debemos hacer para obtener vida y no seguir muertos en nuestros pecados, ya que es imposible cumplir todos estos preceptos. Quiere que confesemos a lo que ya está escrito en nuestros corazones, porque últimamente Yahweh quiere que vivamos. Romanos 10, del 9 al 13 dice: Esta es la palabra de fe, la cual predicamos, que, si confesares con tu boca al Señor Jesús, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para alcanzar justicia, mas con la boca se hace confesión para alcanzar salud. Porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Y la confirmación de este texto está en Joel 2:32, que dice: Y todo el que invoque el nombre del Señor, escapará con vida, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá escapatoria, como lo ha dicho el Señor. Y entre los sobrevivientes estarán los llamados del Señor. ¿Ven? Yahweh nos ama tanto que nos da la solución diciéndonos lo que a Él le complace, lo que a Él le agrada que nosotros hagamos. Y esa acción es creer en nuestro corazón y confesarlo, tal y como lo hizo nuestro padre Abraham, donde su primera acción fue creer en su corazón y confesarlo, y le fue contado por justicia. Y agrega la promesa que, si esto hacemos, al final de los tiempos no seremos avergonzados, porque al hacer todo esto alcanzaremos la salvación eterna por medio de nuestra fe. Romanos 10, 12 al 13 dice: Porque no hay diferencia de judío y de griego, porque Él mismo es el Señor de todos, rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. Luego entonces, para lograr nuestra fe que crezca, tenemos que ponerla en acción o por obra, pero a la manera de Dios. Y es a través de las pruebas que pasamos que la podemos hacer crecer. Santiago 2:18 nos dice: Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen, y tiemblan. Yo te pregunto, ¿cuál es la obra de los demonios para demostrar su fe en Dios, si ellos creen? Ninguna. Esa es mi respuesta, no sé si habrá otra. Pero si te pongo la pregunta de otra manera, ¿cómo una persona que no cree en Dios puede hacer obras de muestra de fe? Y después de hacer esas obras, entonces comienza a tener fe en Dios. Hay ejemplos en la Biblia y te daré un par. Un ejemplo está en la prostituta Rahab. Cuando escuchó y vio el testimonio de los israelitas, los ayudó en la toma de Jericó, escondiendo a los israelitas en su casa. Ellos le prometieron salvarla y así lo hicieron.
Y desde entonces Josué 6, 24, 25 nos dice que ella habitó en medio del pueblo de Israel y ella ahora forma parte de la genealogía de Jesús. Santiago 2:25 dice: De igual manera, ¿no fue declarada justa por las obras a una prostituta Rahab, cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino? Santiago 2:20 dice: ¡Qué tonto eres! ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Luego entonces es necesario tener fe y obras, no para salvación, sino para demostrar nuestra fe y complacer al Señor. Como vemos, es a través de las obras que podemos demostrarle al mundo en quién creemos. Hay muchas personas que nunca han leído la palabra de Dios, pero al ver nuestras obras de bondad y misericordia, ven a Dios mismo y comienzan a tener fe en Dios, porque nuestras obras es el libro abierto para que los que no crean puedan ver a Dios a través de nuestras obras. Otro ejemplo que tenemos como este caso es el del centurión romano, que la fe de este hombre se hizo verdadera porque siendo un soldado romano, escuchó quién sabe cuántas veces a Jesús y a los discípulos y vio los milagros que ellos hacían, que cuando llegó el momento de actuar en ella, se acercó a Jesús y le pidió, pero que no era necesario que él fuera personalmente, porque él confiaba en su autoridad, porque él también era un hombre de autoridad. Vamos a leerlo mejor. Mateo 8, 5 al 10. Al entrar Jesús en Capernaum, se acercó a él un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Iré a sanarlo, respondió Jesús. El centurión contestó: Señor, no merezco que entres bajo mi techo. Pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y, además, tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno ve y va, y al otro, ven y viene. Le digo a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían: les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente, y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero a los súbditos del reino se les echará afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y crujir de dientes. Luego Jesús dijo al centurión: ve. Que todo suceda tal como has creído. Y en esa misma hora aquel siervo quedó sano. Jesús se maravilló por la fe de este hombre que no era parte de su pueblo. Y así, muchos se sorprenderán cuando vean en el reino de los cielos allá arriba a personas que jamás pensaban que iban a estar presentes, porque no eran supuestamente creyentes. No podemos juzgar a nadie, porque nadie sabe la relación de las personas con Dios en sus intimidades. Y con esto sello el tema de la fe. Sé que hay mucho más que hablar del tema, pero se nos hizo largo. Espero que hayan disfrutado este tema de la fe, que se hayan edificado. Y no olviden que nadie les lea las Escrituras. Léala usted mismo, que nadie le cuente, solo se las confirme. Bendiciones. Shalom, shalom.